Buen día, mi nombre es Florencia Riveros, soy residente del Hospital Posadas. Hoy vamos a hablar acerca de el estudio, el manejo de un síndrome febril prolongado. Vamos a definir qué es la fiebre de origen desconocido. Inicialmente en el año 1961 se definía como aquel cuadro de fiebre de 3 semanas o más. Hablamos de fiebre con registros febriles de 38,3 grados o más, en 3 ocasiones como mínimo, y no pudiendo arribar a un diagnóstico luego de una semana de su internación y estudio. En el año 1991, Durac, en base a los avances que se han hecho en el diagnóstico de las enfermedades, define al síndrome febril prolongado como aquel que se caracteriza por fiebre de más de 38,3 grados, en donde no se puede llegar al diagnóstico luego de 3 visitas ambulatorias o bien de 3 días de internación y su estudio. Cuando hablamos de fiebre prolongada, hacemos referencia a aquel cuadro que tiene más de 15 días de evolución que es independiente de su causa. Durac y Street clasificaron la fiebre de origen desconocido en clásica, que es la que acabamos de definir, la fiebre de origen desconocida neutropénica, que es en aquellos pacientes que están neutropénicos, definidos por un recuento de polimorfos nucleares menor a 500 células, que presentan registros febriles de 38,3 grados o más en 2 o más oportunidades, que presenten 3 días o más de estudio sin un diagnóstico y deben tener al menos 48 horas de cultivos negativos. El tercer tipo es la fiebre de origen desconocido nosocomial, que ocurre en aquellos pacientes que están hospitalizados y que a su ingreso no presentaron fiebre y la presentan durante la internación. Durante 3 días de estudio sin diagnóstico y también con cultivos negativos en las primeras 48 horas. Y el cuarto tipo de fiebre de origen desconocido es la que sean pacientes HIV. Nosotros vamos a hablar hoy de la fiebre de origen desconocido clásica. Básicamente las principales causas son: a la cabeza van las causas infecciosas, alrededor del 30-40% están representadas por estas mismas. En segundo lugar están las neoplasias, que pueden llegar hasta un 30%, las colagenopatías de un 10 a un 20% y causas misceláneas, que pueden llegar también hasta un 20%. Hay un porcentaje de fiebres de origen desconocidos en las que no se arriba ningún diagnóstico, que puede llegar hasta un 15%, descrito en algunas series de algunos países. Dijimos que la principal causa de fiebre de origen desconocido son las causas infecciosas. Dentro de las mismas encontramos a la cabeza la tuberculosis pulmonar, miliar y extrapulmonar, abscesos a nivel abdominal y pélvico, todo lo que tiene que ver con infecciones de la vía biliar, abscesos perinefríticos, intrahepáticos, esplénicos, pancreáticos del psoas, las causas intestinales como diverticulitis, apendicitis, pelviperitonitis, y otra causa importante representan las endocarditis infecciosas. Dentro de las causas neoplásicas, que representan el segundo lugar de las causas de fiebre de origen desconocido, principalmente está representada por linfomas y leucemias. En segundo lugar, dentro de lo que es las causas neoplásicas, encontramos los carcinomas renales de colon, páncreas, pulmonar, hepatocarcinomas, metástasis hepáticas de carcinomas que están ubicados en otra localización anatómica, carcinoma gástrico y carcinomatosis. ¿Cómo iniciamos el estudio de una fiebre de origen desconocido? No existe un enfoque estándar que nos permita abordar a todos los pacientes por igual, ya que cada uno es individual y no hay una sistematización que sea útil para todos. Podemos empezar por ciertos estudios iniciales y a partir de estos empezará a pedir estudios más profundos y más invasivos. El trabajo interdisciplinario es muy importante, la ayuda de los inmunólogos, hematólogos, clínicos y también cirujanos es necesaria en algún punto de nuestra investigación. Por otro lado, pedir inicialmente muchas pruebas, muchos estudios puede hacer que tengamos un error en la interpretación, por lo que es muy importante también organizarnos a la hora de pedir estudios complementarios. Siempre lo más importante siempre va a ser el escuchatorio.
por más que sea reiterado y que cada consulta volvamos a reinterrogar sobre lo que ya preguntamos en la consulta anterior, eso nos va a permitir que podamos arribar al diagnóstico en más del 50% de los pacientes solo con el escuchatorio. Bien, bueno, es muy importante realizar un interrogatorio detallado y exhaustivo desde la edad del paciente, ¿sí? Y sexo biológico. Sabemos que hay ciertas enfermedades que son más frecuentes en determinada edad y en determinado sexo. Averiguar sobre antecedentes personales de enfermedad y también familiares, mamá, papá, hermanos. Es muy importante tener el dato de la escolaridad, ya que hay muchos pacientes que son analfabetos y les cuesta muchas veces reconocer su enfermedad o entender lo que tienen que realizar. Saber dónde vive, dónde vivió, en qué región, de qué trabaja, si tiene exposición con animales o exposición a biomasa, las medidas de bioseguridad con las que cuenta. Los viajes recientes son un dato muy importante a rastrear y saber a qué región viajó, ¿sí? Lo mismo que si tuvo aplicaciones de vacunas. Saber qué medicación toma la persona concomitantemente. Sabemos que muchos pacientes no reconocen que tienen una enfermedad crónica, pero que sí toman una medicación todos los días. Saber acerca de hábitos como tabaquismo, alcoholismo, los gramos de alcohol por día, lo mismo si usó drogas inhaladas o usa, o endovenosas, o bien si en algún momento de su vida las usó. Indagar acerca de la catarsis, la diuresis, el sueño y también acerca del apetito, ¿sí? Procedimientos quirúrgicos, odontológicos o lesiones en la piel que han tenido en los últimos tiempos son un dato a rastrear, muchas veces representan el punto de entrada de alguna infección, ¿sí? Por ejemplo, de alguna bacteremia a partir de la piel que terminó en una endocarditis infecciosa. El contacto con animales, con picaduras, insectos o garrapatas es importante rastrear. Sabemos que hay muchas enfermedades que se relacionan con esto. El antecedente de transfusión, para pensar en enfermedades que se puedan transmitir a través de la misma. Si bien ahora los testeos son masivos y son muy importantes, no lo eran así hace un par de décadas atrás. Saber si tiene relaciones sexuales con hombres o con mujeres, el número de parejas que tiene y si emplea algún método de barrera pensando en alguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy importante poder indagar y registrar cómo es la curva térmica, la periodicidad y si cede o no con analgésicos, ¿sí? Bien. Por otro lado, el examen físico exhaustivo y también organizado, desde la inspección, palpación, percusión y escultación, nos da valiosa información. Desde cómo luce el paciente, si lo vemos impregnado, en regular o en mal estado general, nos habla de un compromiso más severo, quizás más prolongado, por ejemplo en el caso de la neoplasia. Ver el estado neurológico en el que se encuentra, no es lo mismo estar enfrente de un paciente que está vigil, lúcido, que un paciente que está somnoliento o estuporoso, que nos habla de mayor gravedad, quizás de un compromiso séptico, por ejemplo, o un compromiso del sistema nervioso central, ya sea también por una infección o, por ejemplo, por un primario o una metástasis. Inspeccionar bien la piel acerca de la presencia de lesiones y poder caracterizarlas, si es una lesión ulcerada, si es una lesión macular, una pápula, una ampolla, si existen cambios de coloración o bien tumoraciones. Esto nos hace pensar en diferentes causas de fiebre en el paciente. Lo mismo que la presencia de enopatías, ¿sí? Enopatías generalizadas, nos hace pensar acerca de causas neoplásicas, pero en el caso de un paciente HIV con un severo inmunocompromiso, también podemos pensar en un oportunista, una tuberculosis diseminada, por ejemplo, o una histoplasmosis, ¿sí? La presencia de muguet oral, si estamos frente a un paciente HIV, nos va a hablar de que su inmunidad está deteriorada, ¿sí? Lo mismo que la presencia de úlceras en la cavidad oral, nos puede hacer pensar en una causa, por ejemplo, efecto contagiosa, en una enfermedad de transmisión sexual. Ver el estado dentario también como posible causa de origen o foco del cuadro que tiene el paciente. Tratar de rastrear las linfadenopatías en cualquier localización, ya sea axilar, cervical, retroauricular, inguinal, es muy importante. La presencia de semiología respiratoria, ¿sí? De ruidos agregados, la ocultación o bien de soplos
agregados en la ocultación cardíaca nos puede hacer pensar en alguna causa infecciosa del síndrome febril. La presencia de visceromegalias es muy importante poder constatarlas o no, lo mismo que inspeccionar el aparato genital, si existe alguna úlcera, alguna lesión, alguna verruga. Y el aparato osteoarticular es muy importante tanto en la inspección como la percusión para buscar dolores localizados que nos pueden hacer pensar, por ejemplo, en un compromiso lítico, una metástasis, por ejemplo, o un compromiso infeccioso por una osteomelitis, ¿sí? Y las articulaciones también debemos inspeccionarlas y palparlas para ver si existen signos de flebosis agregado, para pensar en una artritis asociada o no. Bueno, en relación a las pruebas complementarias, debemos ser bastante selectivos a la hora de empezar a pedirlas, ¿sí? Y basarnos en las probabilidades o en los diagnósticos presuntivos que surgen a partir del escuchatorio y del examen físico exhaustivo que hicimos. A partir de las probabilidades diagnósticas que surgen, a partir de esos dos pilares, debemos empezar a pedir las primeras o los primeros estudios de laboratorio. Una rutina completa es necesaria, debemos pedir un hemograma para ver presencia de linfopenia, ¿sí? O linfocitosis, si es una filia, linfocitos atípicos, neutropenia o no, que eso nos va a permitir caracterizar un poco mejor al paciente. Ver la funcionalidad de otros órganos, desde la función del riñón, la función del hígado, ¿sí? Pedir una urea, creatinina, un hepatograma, hierograma, eso nos va a permitir saber si estamos en presencia de un paciente que tiene parámetros de sepsis o no. Los marcadores de inflamación también nos otorgan información útil, desde una proteína C reactiva a una eritrosedimentación. Son estudios que están disponibles, son muy sensibles, pero obviamente son poco específicos, ¿sí? No olvidarse de pedir ya en el primer laboratorio estudios serológicos para el virus de la inmunodeficiencia humana, estudiar hepatitis de tipo A, B, C, pedir VRL, toxoplasmosis y también indagar acerca del citomegalovirus es útil. Muchos cuadros infecciosos eh, podemos definirlos a partir ya de tener una serología reactiva en el primer laboratorio que pedimos. Otro estudio que podemos solicitar, que uno generalmente no lo suele hacer desde el inicio, recordemos que las principales causas de fiebre de origen desconocido son las infecciosas, ¿sí? Y en un tercer lugar están las causas, las colagenopatías y demás. Pedir un perfil de autoinmunidad sería correcto, pero no de entrada. El perfil de inmunidad básico de autoinmunidad está constituido por un proteinograma electroforético que nos va a permitir ver las distintas fracciones. Por ejemplo, un aumento de globulinas alfa 1, alfa 2 nos puede hacer pensar hacia un linfoma o hacia un lupus. Una gamapatía monoclonal nos hace pensar un poco más acerca de un mieloma múltiple. O si es policlonal, nos hace pensar en un HIV, SMB, sarcoidosis. Sí, obvio que vistos así de manera individual es difícil la interpretación, por eso es importante el resto del laboratorio, el interrogatorio y el examen físico. Otra parte del perfil de autoinmunidad está constituida por el complemento, FAN y el factor reumatoideo. En relación al interrogatorio, si el paciente está expuesto a trabajo de campo, animales, podemos pedir una reacción de Hadleson, que también nos va a otorgar información importante acerca de brucelosis, ¿sí? Como una prueba de screening. Y en relación a la clínica que tenga el paciente, podemos solicitar un seguimiento urinario y un urocultivo si creemos que lo amerita. En relación a las imágenes que podemos pedir para comenzar el estudio de un síndrome febril prolongado, encontramos a la ecografía abdominal y la radiografía de tórax de frente y perfil, que son estudios de bajo costo que están disponibles en la mayoría de los centros y que no son invasivos. Para poder profundizar el estudio, podemos continuar con una tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, con o sin contraste en relación a lo que estemos buscando.
Por ejemplo, si en la ecografía abdominal encontramos imágenes en el hígado que pueden corresponder a colección o abscesos, podemos hacer una tomografía de abdomen y pelvis con contraste para una mejor caracterización. O bien, si en la radiografía de tórax encontramos un infiltrado que no lo podemos caracterizar del todo y sospechamos una tuberculosis pulmonar, podemos pedir una tomografía de tórax que incluso nos va a servir eventualmente si queremos pedir un lavado bronquialveolar. Podemos pedir también un ecocardiograma transtorácico, que no es invasivo y por lo general suele estar disponible en la mayoría de los lugares. Y un ecocardiograma transtorácico es un estudio obviamente más invasivo y las indicaciones son más precisas. Un estudio que no está siempre disponible es el PET. En relación a los estudios microbiológicos, podemos iniciar con la toma de muestra de hemocultivos por 2 de sangre periférica para detectar una bacteremia. Si estamos en presencia de un paciente inmunosuprimido, por ejemplo un paciente HIV con un mal estatus inmunológico, podemos ingresar Bactec en búsqueda de una tuberculosis diseminada o hemomicológicos en búsqueda de una fungemia oportunista. Si sospechamos tuberculosis como causa de la fiebre de origen desconocido, podemos ingresar una buena muestra de esputo, en realidad esputos seriados, para hacer un directo y también para el cultivo para Koch. La PPD también nos va a dar información acerca de la exposición de la persona. Para continuar el estudio, un poco más invasivo, en el caso de que tengamos, por ejemplo, alguna lesión palpable como un ganglio, podemos empezar haciendo una punción aspiración con aguja fina. El citológico nos da información a grandes rasgos acerca de la etiología maligna o no de la entidad. El próximo paso siempre va a ser la biopsia de ganglios, que obviamente son más útiles porque no solamente se pueden mandar a anatomía patológica, sino también se pueden mandar a cultivos para gérmenes comunes, cultivo micológico o cultivo para Koch. Inclusive se pueden hacer otras técnicas especiales como por ejemplo un GeneXpert. Son mucho más útiles siempre los ganglios cervicales posteriores, los supra o infraclaviculares, los epitrocleares, y tienen muchísimo rédito también los mediastínicos y los retroperitoneales, no así los ganglios inguinales u axilares. Otro estudio más invasivo es el lavado bronquialveolar y también la biopsia de médula ósea, que nos sirve tanto para hacer un estudio microbiológico como también para el estudio de neoplasias. Algo muy interesante es la prueba con naproxeno, que muchas veces nos permite diferenciar las fiebres de origen desconocido malignas de las infecciosas, que son las dos causas más frecuentes, ¿no? Que consiste en indicar naproxeno al paciente que está con un síndrome febril prolongado y viendo la respuesta al mismo. Si la temperatura mejora con el naproxeno, se considera que la prueba de naproxeno es positiva e indica que probablemente la etiología pueda ser neoplásica. Otro punto importante a definir es si es necesario internar a toda fiebre de origen desconocido. Bueno, lo cierto es que no. La mayoría de los síndromes febriles prolongados que tenemos en estudios se logran hacerlo de forma ambulatoria, salvo que el paciente tenga imposibilidad de realizarlo por cuestiones sociales. Existen muchos pacientes que no tienen los medios económicos como para concurrir varias veces a la semana, así que en esos casos decidimos internarlos para facilitar el estudio. Que tengan intolerancia digestiva o bien que tengan enfermedades o comorbilidades de base que se exacerben en contexto de esta fiebre, que estén en mal estado general, o bien que tengan algún criterio de gravedad que necesite internación para un monitoreo más de cerca. Por ejemplo, que tengan una alteración del sensorio, que estén somnolientos, estuporosos, pacientes que presenten compromiso hemodinámico como hipotensión, hipoperfusión o oligonuria, o bien que tengan signos de sepsis en el laboratorio, como por ejemplo daño renal, hepático, coagulopatía o neutropenia o bien leucocitosis, y que tengan compromiso respiratorio. El resto de los pacientes podrían hacer el seguimiento ambulatorio. ¿Qué factores contribuyen a que un paciente presente una fiebre de origen desconocido? Los viajes, principalmente a los países del Caribe y países que están en vías de desarrollo en relación a ciertas enfermedades que son más frecuentes en esas zonas. Las enfermedades autoinmunes también son un factor, lo mismo que los pacientes HIV que están en un estadio de SIDA
o bien que tengan neoplasias activas. Las hospitalizaciones recientes también son un factor que contribuye, lo mismo que la presencia de catéteres para diálisis o de alimentación parenteral y problemas sociales. Entonces, en resumen, ¿qué estudios puedo solicitar en la primera consulta de un paciente con fiebre de origen desconocido? Siempre el interrogatorio exhaustivo, detallado y el escuchatorio, obviamente, con un examen físico riguroso van a ser los pilares de nuestro estudio. A esto lo asocio con un laboratorio de rutina para estudiar función hepática, renal, hemograma, serologías para enfermedad de transmisión sexual, puedo agregar toxoplasmosis y serologías para citomegalovirus, PCR y eritrosedimentación como parámetros de inflamación. En relación a los estudios por imágenes que puedo pedir inicialmente, tenemos la radiografía de tórax, frente y perfil y la ecografía abdominal, que son estudios simples de conseguir y económicos. En el caso de que el paciente esté con expectoración productiva, puedo agregar esputos seriados para un estudio directo y para cultivo para Koch si lo amerita, y una PPD. Básicamente estos serían los pilares para empezar el estudio y a partir de esto puedo seguir con pruebas más profundas y más invasivas en relación a mi sospecha clínica. Bien, a modo de ejemplo les voy a contar 3 casos clínicos que tuvimos en el hospital. Uno donde todo el manejo y el estudio fue de forma internada. Otro, el segundo caso, es un paciente que inicialmente se internó y luego se continuó el seguimiento y el estudio de forma ambulatoria. Y el tercer caso es un paciente que estamos actualmente estudiando y que se está haciendo todo de manera ambulatoria. Bueno, el primer caso es de una paciente de 39 años que tiene como antecedentes diagnóstico de HIV en el 2009 en el contexto de un embarazo. El hijo fue negativo, no está coinfectada con hepatitis B ni con hepatitis C, no tuvo ninguna marcadora de enfermedad hasta el momento. Los últimos CD4 que tenemos en la carga viral son del 2 de julio de este año, con un CD4 del 32%, de 32, que es un 6%, y una carga viral alta. ¿Sí? Esta paciente nunca realizó tratamiento antirretroviral desde el diagnóstico de su enfermedad hasta ahora. Vive con los hijos, que también saben el diagnóstico, están asintomáticos y actualmente no tiene pareja estable. Como método anticonceptivo usa inyecciones y preservativo. ¿Sí? Su última menstruación había sido hace poquito, así que no había tampoco posibilidades de embarazo. Esta señora consulta a nuestro hospital el 14 de junio por tos productiva y fiebre de una semana de evolución, que ella lo refiere como de predominio vespertino. Inicialmente, esta señora se interna en el hospital de Hurlingham por sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad, más o menos una PCP, y una neumonía por neumocitis girovesi, en contexto de su enfermedad de base. En ese hospital la internan en el contexto de la pandemia y también por la sospecha de coronavirus, así que se termina hisopando y fue positiva para COVID-19. Cursó internación durante una semana en ese hospital, la señora pidió la alta voluntaria y concurre a nuestro hospital el 30 de junio con la misma clínica. La fiebre vespertina continuó, ya en ese momento llevan 2 semanas de evolución y la tos productiva con estrellas sanguinolentas persistía. Al interrogatorio dirigido la señora refería astenia, dinamia, pérdida de peso que ella no la cuantificó, pero sentía que la ropa le quedaba mucho más holgada. Entonces, ¿cómo empezamos el estudio? Bien, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio detallado acerca de las enfermedades que la señora padecía. Tenemos el HIV de más de 10 años de evolución que nunca realizó tratamiento y que sabemos que está en estadio de SIDA por los CD4 que tenemos. No tiene ninguna otra enfermedad asociada, de la familia no tenía muchos antecedentes ni mucha relación tampoco. Al momento la señora no había tenido oportunistas y lo que nos cuenta es que antes de la internación en el hospital de Hurlingham tuvo un contacto estrecho con una amiga con la que tomó mates que tenía diagnóstico de coronavirus. Como hábitos, la señora es ex tabaquista y además es ex consumidora de cocaína inhalada, ningún tipo de droga endovenosa ni ninguna otra más. Nos cuenta que hace un par de meses siente disminución del apetito, se siente más nerviosa y muchos problemas para conciliar el sueño.
En relación a la clínica, la tos es productiva, ella la constata más o menos hace 3 semanas, muchas veces con estría sanguinolenta. La fiebre que inicialmente nos contaba, que era tanto de día como de noche, en las últimas 2 semanas la fiebre fue más vespertina, que cede con analgésico, refiere además sudoración nocturna, mucha fatiga, mucho cansancio, adinamia y además pérdida de peso que ella no la cuantificó. En el examen físico, la señora estaba normotensa, taquicárdica en contexto de fiebre, no desaturaba, eh, tenía un peso de 40 kilos y medio para un promedio de 52, así que realmente constatamos la pérdida de peso objetiva. A la vista, la señora lucía impregnada, con un regular estado general, estaba lúcida, tenía muy mal estado dentario, muchas piezas faltantes y muguet oral, lo que nos habla de un inmunocompromiso severo. A nivel respiratorio, como positivo, tenía crepitantes vivasales. A nivel abdominal no se constataban visceromegalias y sí tenía muchas adenopatías, tanto inguinales, axilares, duroelásticas no eran dolorosas. A nivel cardiovascular no había ninguna particularidad, lo mismo que en la piel. En relación a los estudios complementarios, se realiza un laboratorio de rutina en donde se la constata anémica, sin necesidad de transfusión de hemoderivados al momento. Se constata leucopenia, un leve aumento de transaminasas. Como parámetros de inflamación iniciales tenemos una eritrosedimentación de 80 y una PCR de 8.1, ambas elevadas pero inespecíficas. Se solicitan serologías y se hace un recuento de carga viral, ICD-4. Como positivo, en la serología solo tenemos una IgG para hepatitis A, que nos habla de una infección pasada y curada, hepatitis C, BDRL negativa, hepatitis B negativa y tampoco está inmunizada. Toxoplasmosis encontramos IgG positivo, lo mismo que para citomegalovirus. En relación a CD4 tenemos un recuento absoluto de 32, que eso representa un 6%, y una carga viral alta, lo que se correlaciona con la falta de TARV, de tratamiento antirretroviral, de la paciente. Se hace una radiografía de frente en la que se constata un infiltrado micronodulillar bilateral. Además, se realiza un hisopado para SARS-CoV-2 que resulta negativo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los posibles diagnósticos que nos planteamos en esta paciente y cómo seguimos adelante el estudio? Por un lado, consideramos que es un cuadro de coronavirus ya curado por la segunda PCR negativa, el tiempo de evolución de los síntomas, todo en base a las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Que son totalmente dinámicas. Por otro lado, planteamos como posibles causas enfermedades oportunistas en contexto de tener una paciente retropositiva en un estadio de SIDA. Entre ellas encontramos a la tuberculosis diseminada, histoplasmosis pulmonar y criptococosis pulmonar. Paciente HIV con un recuento CD4 menor a 200, con un síndrome de impregnación y un infiltrado compatible en la radiografía de tórax. Además del laboratorio basal y los estudios por imágenes, se solicitan hemocultivos de sangre periférica en número de 2 que terminaron cerrando negativo. Ingresan un par de hemomicológicos cuyos resultados aún siguen en curso y un BACTEC en búsqueda de una tuberculosis diseminada que también sigue en curso. Para mayor caracterización de ese infiltrado, solicitamos una tomografía de tórax sin contraste, en el que se observa un aumento de la densidad del parénquima pulmonar con un patrón tipo árbol en brote, con una distribución más que nada central, como signo de compromiso de la pequeña vía aérea. Encontramos muchos ganglios mediastinales, adenomegalias axilares bilaterales, siendo la mayor a nivel izquierdo. Esta es la tomografía de la señora, en donde vemos este compromiso en árbol en brote, ¿sí? A predominio central, ¿sí? Esto nos habla de un compromiso de la vía aérea pequeña, ¿sí? Bien. Además ingresamos
una antigenemia, ¿sí? Que es un estudio de sangre periférica para criptococosis, que fue negativo, y avanzamos frente a nuestra sospecha diagnóstica con estudios un poco más invasivos. Como presentaba la paciente adenopatías palpables, solicitamos una punción de aspiración de un ganglio axilar, que era el más grande que teníamos. Esto se realiza en los primeros días de junio, ¿sí? Esa punción de aspiración, lo que se observa en el citológico son linfocitos pequeños, células reticuloendoteliales, histiocitos y escaso material de aspecto necrótico. El diagnóstico citológico es compatible con una adenitis tipo granulomatosa y es oncológicamente negativo. Nuestra principal sospecha, hasta el momento, es una tuberculosis diseminada. Se le realiza ese mismo día un lavado bronquial violar, ingresamos muestras para un estudio micológico, que fue negativo el directo, el cultivo todavía sigue en curso. Ingresamos también un GeneXpert, que es un estudio para tuberculosis, y ingresamos muestra para estudio para Koch, tanto para cultivo como para directo. Todos los resultados hasta ese momento, los de cultivo micológico directo y Koch, el directo, y los cultivos hasta ese momento venían negativos. La muestra para GeneXpert es enviada al Instituto Malbrán. Entonces, hasta el momento tenemos una señora con un síndrome de impregnación, un recuento CD4 menor a 200, con una tomografía compatible con un patrón de árbol en brote que nos lleva a pensar en una tuberculosis. Con los ganglios periféricos interpretamos que podríamos estar enfrente de una tuberculosis diseminada, ¿sí? Entonces, iniciamos ese mismo día, posterior al lavado bronquial velar, tratamiento empírico para tuberculosis con 4 drogas de primera línea: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Bien. A la semana recibimos el resultado del GeneXpert que enviamos al Instituto Malbrán, que nos muestra un resultado positivo o detectado para el complejo micobacteriano en tuberculosis sin resistencia a la rifampicina, es decir, un complejo micobacteriano en tuberculosis sensible a la rifampicina. Así que con esto terminamos cerrando el diagnóstico como una tuberculosis diseminada. A la paciente le fue bien, está de alta, dejó de hacer fiebre a la semana del tratamiento empírico para tuberculosis y ya está en tratamiento antirretroviral también. Bueno, el segundo caso es un paciente que inicialmente se internó y posteriormente seguimos el estudio de manera ambulatoria. Es un muchacho de 32 años sin antecedentes de relevancia, consulta un domingo a la guardia por fiebre y escalofríos de 48 horas de evolución asociada a una lesión en la espalda. Al interrogatorio, el paciente niega enfermedades previas, tiene una apendicectomía a los 20 años, sí tiene muchos antecedentes de cáncer en la familia, tanto de papá como de mamá, ¿sí? Diabético, papá y mamá, hipertensos ambos, cáncer de próstata, hígado, pulmón y páncreas por lado materno, y por lado paterno cáncer de pulmón y una tía que estaba cursando una leucemia. Es extabaquista, alcohol de forma social. En relación al trabajo, era muy interesante lo que hacía, se encargaba de vender plantas exóticas. Además, le gustaba mucho la naturaleza, así que estaba en contacto constantemente con caballos, vacas, gatos, perros, y además consumía los productos de los mismos. Y él lo que cuenta al momento es 48 horas de fiebre constatada, con escalofríos, con muy mal estado general, eh, aunque se lucía muy bien, él refería mal estado general sin otros síntomas asociados. En el examen físico se lo constata febril, con buen estado general, la verdad que a nivel neurológico no tenía ninguna particularidad, a nivel respiratorio sin ningún dato positivo, lo mismo que a nivel abdominal. Sí se constataba a nivel axilar izquierdo dos adenopatías duroelásticas que no eran dolorosas. A nivel cardiovascular no había alteraciones, y sí a nivel de la piel encontrábamos esa lesión tipo un forúnculo que tenía signos de fibrosis, que era a nivel del trapecio. La conducta en ese momento fue
solicitar un laboratorio que no tenía alteraciones ni signos de falla de órgano, se le solicitan serologías que fueron negativas, se le hace una ecografía de la región axilar donde mostraba dos adenopatías pequeñas a nivel de la axila, ingresan hemocultivos que a las 24 horas dan positivo para cocos en uno de esos dos hemocultivos. Así que al momento se interpreta un paciente joven, sin antecedentes, con un cuadro de 2 días de fiebre y una lesión en piel, con hemocultivos positivos para cocos. Se interpreta como una bacteremia a foco de partida, piel y partes blandas, ¿sí? Así que el paciente estaba internado, se le inicia ya vancomicina desde el primer día, luego de la recolección de los hemocultivos, pero el paciente evoluciona con registros febriles casi diarios, ¿sí? A las 72 horas se tipifican esos hemocultivos en donde el germen causante eran Micrococcus y se empiezan a realizar estudios para detectar impactos embólicos a distancia. Se realiza un fondo de ojo que no tenía impactos sépticos, una ecografía abdominal con esplenomegalia y una lesión hipodensa de 9 milímetros compatible con colección, un ecocardiograma transtorácico sin vegetaciones y sin ninguna otra alteración. Esa es la ecografía del vaso, donde se ve esa lesión hipodensa compatible con una colección. Así que se reinterpreta el caso como una bacteremia complicada por presentar impactos en el vaso. Así que para lograr una mejor caracterización de estas lesiones y también buscar impactos en otro órgano, se hace un tomo de tórax, abdomen y pelvis. A nivel del parénquima pulmonar no se constatan alteraciones. Se observa el vaso heterogéneo con 3 imágenes hipodensas compatibles con microabscesos y posteriores ecografías abdominales con similares imágenes siempre menores a 10 milímetros, ¿sí? Así que el paciente completa 4 semanas de tratamiento endovenoso con vancomicina, presenta hemocultivos de control para esos micrococcus que fueron negativos y los registros febriles se hicieron más espaciados, intermitentes, pero lo cierto es que el paciente al alta, si bien estaba mucho mejor, en mejor estado general, con registros febriles aislados e intermitentes, decidimos que se vaya con el tratamiento por vía oral para completar 8 semanas por estos impactos en vaso con seguimiento por el consultorio de infectología. Así que al paciente lo veo por demanda espontánea, me cuenta que volvió a presentar registros febriles diarios, con dolor nuevamente en la axila izquierda, en esa zona donde tenía esos ganglios. En ese momento lo constató febril, con esa adenopatía muy pequeñita y dolorosa en la axila, y sin otro síntoma asociado, ni tos, ni astenia, ni adinamia, ni GABA pérdida de peso. Estaba muy parecida a la clínica que presentaba el paciente como el primer día que lo recibí en la guardia, con la molestia en la axila y la fiebre constatada. Entonces, en ese momento volvimos a plantearnos otras alternativas diagnósticas. Estábamos frente a un paciente sano de 32 años que había completado 4 semanas de tratamiento endovenoso con un tratamiento correcto y que volvía a presentar fiebre y dolor en la axila. Entonces, ¿cómo seguimos? Tiramos la casa abajo y volvemos a construir otra vez el estudio, es decir, volvemos a empezar de cero nuevamente. Así que volvimos a interrogar al paciente, reinterrogamos sobre lo ya interrogado. Muchas veces pasa que pequeños detalles pasan de largo y que en el reinterrogatorio salen a la luz. Así que volvimos a plantear causas de un síndrome febril prolongado. En relación a este contacto animal que él tenía en su trabajo, una de las posibilidades inicialmente fue brucelosis, tuberculosis pulmonar y la tercera enfermedad que nos planteamos fue enfermedad por arañazo de gato. Así que empezamos a realizar estudios en búsqueda de el agente. Volvimos a realizar un laboratorio de rutina, sin alteraciones, casi como siempre. Nunca tuvo parámetros de sepsis, ni anemia, ni falla renal, ni aumento de las transaminasas. Volvimos a solicitarle serologías que resultaron negativas, siempre en pareja estable, hace mucho tiempo. Le pedimos una reacción de Hutchinson, que es una prueba de screening para brucelosis, que fue negativa, ¿sí? Hicimos una PPD,
¿sí? Pensando en tuberculosis pulmonar, que le dio de 0 milímetros, o sea que eso es no reactivo. Volvimos a hacer una radiografía de tórax que no tenía particularidades y la ecografía abdominal mostraba la misma lesión, ¿sí? Un microabsceso, en realidad eran 3 lesiones compatibles con microabsceso menores a 10 milímetros, sin cambio con respecto a las previas. Recordemos que el paciente estaba en la 5ª semana de tratamiento para gérmenes comunes, ¿sí? Así que en relación a la clínica que tenía el paciente y al examen físico, lo único positivo era el ganglio axilar, así que solicitamos una punción de aspiración del mismo, que no pudo ser exitosa porque era demasiado pequeñito. Bien, entonces al momento, pensando en brucelosis, si bien teníamos la epidemiología, ¿sí? El síndrome febril, el paciente que trabajaba con animales, teníamos una prueba de screening negativa al momento. En relación a tuberculosis, teníamos una PPD negativa, una radiografía sin infiltrados, el paciente nunca tuvo síntomas respiratorios, ni pérdida de peso, ni un síndrome de impregnación basilar, así que nos alejaba un poco la posibilidad, y además que el paciente tenía serologías para HIV por 2 negativas. Lo tercero que nos quedaba estudiar es el tema de las serologías para Bartonella Genselae, que es la causa, el agente causal de la enfermedad por arañazo de gato. Así que mandamos una muestra de suero al Instituto Malbrán y el resultado fue una IgG de 1 en 256. Recordemos cómo se interpretaba esto. La inmunofluorescencia indirecta es la técnica de referencia que detecta IgM y IgG. No existe el entrecruzamiento con otras bacterias intracelulares como Legionella, Coxiella y Clamidias, y existe una buena correlación con infección reciente, ¿sí? Hay altos títulos hasta en el año. Ahí están los puntos de corte. Nosotros tenemos una IgG de 1 en 256 y que eso nos habla de una presunta infección reciente, ¿sí? Así que se interpreta como una enfermedad por arañazo de gato. Iniciamos tratamiento con acitromicina por 10 días. El paciente tiene mejoría clínica, dejó de tener registros febriles. Le hicimos una ecografía abdominal a los casi 2 meses posteriores de finalizado el tratamiento vía oral con un vaso sin lesiones. El paciente lo seguimos controlando y al momento viene muy bien. Bien, y el último caso es reciente. Es un paciente que lo estamos estudiando actualmente de manera totalmente ambulatoria. Es un chico de 25 años de edad, sin antecedentes de relevancia. Él consulta nuestra demanda espontánea por un mes de evolución de fiebre. Inicialmente él consulta al Hospital de Moreno, donde por clínica compatible y laboratorio con plaquetopenia le realizan diagnósticos de dengue. No se le solicitan en ese momento serologías para dengue, ni tampoco para enfermedades de transmisión sexual. El paciente, después de los 10 días de enfermedad, persiste con registros febriles casi diarios, asociados a astenia, adinamia, refiere pérdida de peso y epistaxis en varias ocasiones. Por persistencia febril, consulta la demanda espontánea de infectología. Así que arrancamos el estudio. Siempre lo mismo, un interrogatorio detallado y exhaustivo, ¿sí? El muchacho estudia arquitectura, no tiene enfermedades conocidas al momento, sano, mamá y papá sin antecedentes y también los hermanos sanos. No tiene pareja estable, usa preservativo en sus relaciones, tiene relaciones sexuales habitualmente con hombres, no usa drogas, no toma alcohol, no fuma, tiene algunos problemas para conciliar el sueño, tiene un perro de 10 años sano y cuenta un cuadro de un mes de fiebre diaria, 2 registros por día que ceden con paracetamol, una astenia y dinamia marcada más en el último tiempo que le impide hasta estudiar. Bien, al examen físico se lo constata hemodinámicamente estable, con un peso de 62 kilos para un previo de 68, con un regular estado general adelgazado, con facies regulares, un sistema nervioso que no tenía nada de particular, lo mismo que a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. En el abdomen se constata una hepatosplenomegalia de 2 traveses de dedos, con un abdomen blando, expresible, excavado y no doloroso.
Además, encontramos adenopatías a nivel axilar, principalmente axilar izquierdo, e inguinales, durolásticas, no dolorosas. Así que hasta este momento teníamos un paciente joven con un síndrome febril de un mes de evolución, con un regular estado general, ¿sí? Mucho malestar, mucho cansancio, mucha astenia. Así que dentro de las posibles causas nos planteamos causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las primeras, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, un síndrome retroviral agudo, y dentro de las causas oncohematológicas, por la edad, linfoma y leucemia. Realizamos un laboratorio que presentaba tricitopenia, anemia, leucopenia y plaquetopenia. Llegó a tener hasta 18.000 plaquetas, lo que se correlacionaba con la clínica de epistaxis que tenía el paciente. No tuvo necesidad de hemoderivados y además encontrábamos coagulopatía. Tenía un leve aumento de las transaminasas, como parámetro de inflamación una PCR de 7 y una eritrosedimentación de 50. ¿Sí? Recordemos que son sensibles pero no específicas. Realizamos serologías, ¿sí? Una de las cuestiones que queríamos descartar era la presencia de un síndrome retroviral agudo, ¿sí? Él, al reinterrogatorio, refería que siempre usó preservativo en todas sus relaciones sexuales. La última pareja había sido hace 4 meses atrás, así que le hicimos un estudio para HIV que dio negativo, VRL negativo, hepatitis C y B que fueron negativas y tampoco estaba inmunizado para hepatitis B. Hepatitis A, IgG positivo, se nos habla de algo pasado y curado, lo mismo que toxoplasmosis IgG positivo, lo mismo que para citomegalovirus, y le hicimos un monotest pensando en una mononucleosis infecciosa que también nos dio negativo. Le solicitamos una prueba de Harrelson que también nos arrojó resultado negativo, eh, si bien no eran una de nuestras sospechas la brucelosis, le faltaba el antecedente epidemiológico para poder pensarla. Le ingresamos un par de hemocultivos de sangre periférica que cerraron negativo, le solicitamos una PPD no reactiva, una radiografía de tórax, ¿sí? Para completar el estudio de tuberculosis, sin infiltrados, y una ecografía abdominal que tampoco tenía infiltrados, ¿sí? El paciente no expectoraba, nunca tuvo tos, así que no le ingresamos los esputos seriados para estudio directo de tuberculosis. Le solicitamos un frotis de sangre periférica en busca de elementos atípicos que no se encontraron, y por frotis el recuento de plaquetas era de 100.000, por laboratorio era de 53.000. ¿Sí? Hacemos un ecocardiograma transtorácico pensando en una causa infecciosa como una endocarditis, también fue negativo. Y como les decía, la ecografía abdominal no tenía ninguna particularidad en relación a impactos sépticos, pero sí tenía un vaso aumentado de tamaño, ¿sí? Levemente difusa su ecoestructura. Entonces, en este momento nos encontramos un muchacho joven, sin antecedentes de relevancia previos. Descartamos el síndrome retroviral agudo, no tenemos ningún poroto para pensar en tuberculosis, ya tenemos una PPD negativa, una radiografía de tórax que no presenta infiltrado, lo mismo con la ecografía abdominal que no tiene ninguna lesión, más allá que una esplenomegalia heterogénea, eh, sin clínica respiratoria, así que también nos aleja un poco de lo que es tuberculosis. Para mononucleosis también nos faltan porotos. Así que solicitamos la valoración por hematología, porque no encontrábamos hasta ese momento una causa infecciosa, en contexto de tener esta hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y la tricitopenia y coagulopatía en un paciente joven. Hematología solicita una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, donde encuentran ganglios cervicales y axilares bilaterales en rango adenomegálico, retroperitoneal e inguinal en rango no adenomegálico, y la esplenomegalia heterogénea, ¿sí? Para mayor estudio se solicita un PET, donde se ve en la región axilo-pectoral adenopatías con incremento de la captación, ¿sí? Y lo mismo que a nivel del vaso con focos hipercaptantes. Hasta este momento lo que se estaba sospechando es en un proceso linfoproliferativo. Se solicita una biopsia de médula ósea, donde los agregados linfoides tenían características reactivas policlonales, ¿sí? Por la alta sospecha de un proceso linfoproliferativo, se realiza la prueba con naproxeno.
el paciente mejora su fiebre, así que se la interpreta como positiva. Recordemos que la prueba con naproxeno nos permitía distinguir causas infecciosas de causas no infecciosas de síndrome febril prolongado. Cuando el paciente mejoraba su fiebre con naproxeno reglado, nos orientaba un poco más hacia las causas neoplásicas, ¿sí? Como en el caso de este paciente, que hasta el momento venimos con casi 2 meses de registros febriles que ahora mejoraron con el naproxeno. Actualmente el paciente está en plan de biopsia de un ganglio periférico y el diagnóstico presuntivo obviamente es un síndrome linfoproliferativo. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier pregunta podemos ir charlándolo por mail.